Palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 7 de febrero del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750 y seguirnos por nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Comento rápidamente algunos titulares de los diarios de circulación nacional, también de la prensa internacional. A propósito de los terremotos de Turquía y Siria, el país de España ofrece una actualización. A esta hora, las continuas réplicas y el frío complican las labores de rescate. Dos seísmos causan más de 5.000 muertos, según las autoridades, que temen que la cifra de víctimas mortales sea todavía mayor. Ankara registra más de 3.400 decesos y 20.000 heridos, mientras que en Siria hay más de 1.600 fallecidos. Los servicios de emergencia turcos salvan a más de 8.000 personas. La verdad, son impresionantes las imágenes que hemos visto a través de los medios de comunicación y la angustia de los ciudadanos buscando a sus familiares entre las ruinas. Las autoridades de Siria y Turquía, dice la nota, trabajan contrarreloj para intentar rescatar a los heridos y desaparecidos que han causado los seísmos del lunes, que han dejado más de 5.000 muertos. Sin embargo, las continuas réplicas, unas 300 según la Agencia de Gestión de Emergencias de Turquía, y las condiciones meteorológicas adversas, dificultan las labores de búsqueda. Le comento a mi equipo, si no contesta la invitada, vamos a adelantar a nuestro siguiente invitado, que es Rafael Uzcategui. Ya creo que deben tener el contacto, pero ya les doy sus datos para que lo contactemos y adelantamos entrevista en tanto contesta nuestra primera invitada. Vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo internamente en nuestro país. Ya les comentaré detalles. Sobre estos globos chinos, bueno, hay un cruce de declaraciones. Monitoreamos, recoge declaraciones del gobierno de China. Dice que países latinoamericanos entienden situación del globo espía, esto está entre comillas. El gobierno chino afirmó que los países latinoamericanos por los que sobrevoló la segunda aeronave china detectada por el Pentágono entienden que no representa ninguna amenaza. China siempre se rige por la legislación internacional, no representamos amenaza para ninguno de esos países y estos así lo entienden, afirmó el lunes la portavoz de Exteriores Mao Ning en la rueda de prensa diaria del departamento. Sin embargo, el Pentágono está en contacto con países latinoamericanos por este globo chino. También lo destacó de Monitoreamos. El Pentágono está en contacto con los países latinoamericanos por los que ha pasado el globo espía de China. Esto lo dijo el lunes el presidente estadounidense Joe Biden. Preguntado sobre si Washington ha estado en contacto con sus aliados latinoamericanos, Biden respondió: el Departamento de Defensa sí, yo no. Habrá que ver en qué termina este contencioso que ha generado toda clase de reacciones serias y menos serias. En Venezuela ayer otra vez vimos protestas en distintas ciudades del país. En Caracas, por ejemplo, en una nueva jornada para exigir salarios dignos, los trabajadores públicos se concentraron en la Plaza Caracas, en el centro de la ciudad. Y es que, bueno, la situación no mejora, no ha cambiado en lo absoluto. Cantando, ¿y cuál revolución? Si este gobierno es hambre, miseria y corrupción. Así salieron los trabajadores públicos con dirección al Tribunal Supremo de Justicia, mientras adeptos al gobierno gritaban consignas en su contra. Hay que decir que el Colegio de Enfermería denunció hostigamiento de parte de cuerpos de seguridad del Estado. Esto lo hemos conversado en este espacio y vamos a hablar acerca justamente del hostigamiento en minutos. En otro contexto, claro está. La presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, esto lo tomo de efecto Cocuyo, denunció este 6 de febrero que distintas líderes gremiales han sido hostigadas por cuerpos de seguridad del Estado por participar en las protestas que el sector público ha organizado a nivel nacional para exigir reivindicaciones salariales. Además, dice, contrapuntos, jubilados y pensionados de Venezuela también se mantienen en protesta. Y es que el tipo de cambio oficial ayer cerró, para que ustedes hagan una idea, en 23,14 bolívares por dólar. Es decir, las pensiones y salario mínimo están
en el orden de $5.6 mensuales. Como ustedes comprenderán, en Venezuela y en ninguna parte del mundo es posible subsistir con esos sueldos. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Decíamos que íbamos a hablar acerca del hostigamiento la mañana de hoy, pero desde el punto de vista de lo que está ocurriendo con las ONG, y es que, bueno, ya se adelanta la segunda discusión, está en ciernes la segunda discusión sobre esta ley que podría ilegalizar a tantas organizaciones en nuestro país o impedir en el peor de los casos, su funcionamiento. Rocío San Miguel nos acompaña y con ella vamos a hablar acerca de este tema. Conoce perfectamente la situación. Ella, de hecho, está al frente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Aló. Aló, aló. Sí, Rocío San Miguel, muy buenos días. Bienvenida. Sí, yo no tengo, le comento a mi equipo, no tengo retorno, pero le pregunto a Rocío San Miguel de entrada el impacto, lo hemos analizado en este espacio, que puede tener la inminente aprobación de la denominada ley anti-ONG en Venezuela, en el caso concreto de la función que cumple Control Ciudadano y otras organizaciones, ¿cómo se verían afectados? La escuchamos. Sí, muy buenos días, María Alejandra. Sin duda es de muy alto impacto. Yo creo que la definición más firme que hay sobre el peligro de esta ley ha quedado expresado en palabras de Marta Baliñas, que ha señalado de ser sancionada la ley sobre ONGs puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico. Esta ley, hay que entenderse muy bien, está diseñada para criminalizar y castigar aún más a las organizaciones no gubernamentales, pero también toda forma de organización de la sociedad civil que sea crítica, disidente u opositora. Y también está diseñada para inhabilitar e intervenir, y yo inclusive señalo enfáticamente, para desaparecer ONGs y terminar por asimilarlas a el proyecto político del gobierno. La ley está con un diseño muy particular de artículos en el que hemos señalado algunas organizaciones, se prevé prácticamente estatizar su funcionamiento. Es decir, existe la posibilidad de que personas ingresen a la organización, como lo establece el proyecto de ley, cuando sientan que la realización de los objetivos son afines a sus actividades, con lo cual las organizaciones tendríamos que darle cabida
a aquellas personas que quieran entrar a formar parte de la ONG. Esto es una forma muy peligrosa, lo hemos llamado de estatización de la fuerza de la ONG, dado que por esa vía estaríamos obligados a darle ingreso a personas que no se conozcan, que no se conozca su procedencia, pero que manifiesten su interés en ingresar. Luego hay también una situación muy particular con este modelo de ley. La ley inhabilita, una vez publicada en Gaceta Oficial la norma, inhabilita el funcionamiento de todas las organizaciones en Venezuela. Es decir, la ley paraliza la existencia de las organizaciones y solo si se cumple con los requisitos que quedan a la discrecionalidad prácticamente del poder, solo si se cumplen con esos requisitos, podremos entonces funcionar como organizaciones. Además es sancionatoria, es decir, podríamos decir, bueno, vamos a desafiar esta situación que es contraria a derecho, es regresiva, porque hasta ahora hemos cumplido con los requisitos que nos exige la ley y de pronto nos la suspenden, pues no, es sancionatoria. Es decir, la palabra sanción aparece aproximadamente 5 veces en el marco del 17 artículo, en sanciones que se desconoce el modo en el que serán aplicadas y el contenido con el cual se desarrollarán. Es decir, una ley perversa que no permite el funcionamiento de las ONG a escala nacional, es decir, tendremos que pedir permiso en cada estado con los trámites agotadores que establece la ley para ir obteniendo paulatinamente autorización en cada uno de los estados donde quiera desarrollarse la organización. Esta es una ley que va a afectar procesos típicos de la ciudadanía, de la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Es decir, los ciudadanos nos veremos impedidos de agruparnos para realizar observación electoral, para vigilar la corrupción, para denunciar la tortura, las detenciones ilegales, las ejecuciones extrajudiciales, que son naturalmente las funciones que se realizan por parte de muchas ONGs, pero también van a establecer importantes restricciones al funcionamiento de ONGs que realizan acción humanitaria. Yo lo he venido señalando, aquí en Venezuela hay personas que se alimentan gracias a la acción de las ONGs. Es decir, aquí vamos a tener un espacio completamente restrictivo, diseñado para estar en manos del Estado y colocar el mayor tipo de obstáculos en decisiones que penden del tiempo que considere el funcionario para, en definitiva, permitir o no el funcionamiento de la ONG, quedando claro que mientras esto no ocurre, todas las organizaciones no gubernamentales quedan suspendidos. Esto no solamente va a afectar, repito, la acción de la defensa de los derechos humanos, va a afectar, por supuesto, todo tipo de fórmulas de asociación de la sociedad civil, literaria, académica, humanitaria, alimentaria, educativa, recreacional, artística, es decir, todas aquellas formas en las que los ciudadanos nos realizamos en el espacio cívico para realizar actividades que no sean contrarias a la ley. Esta ley sale en un momento en el cual no se había previsto ni siquiera en la agenda legislativa, y sorpresivamente, como se conoce, el diputado Diosdado Cabello la presentó al país el 18 de enero para ser aprobada en primera discusión el 24 de enero pasado. María Alejandra. Sí, varias inquietudes. Entendemos que esto le están dando celeridad desde el oficialismo. Yo le pediría un comentario al respecto. Y en segundo lugar, si entendí bien, las ONG quedan suspendidas hasta tanto no cumplan con los nuevos requisitos que establece el instrumento legal. ¿Es así? Es correcto, sí. La fórmula que ha escogido la ley, además el nombre lo indica, María Alejandra, es fiscalización, que lo he señalado un poco en la descriptiva que comprende, y es regularización, es decir, parte del supuesto de la ley
que tenemos que regularizarnos para funcionar, y se dispone en las disposiciones transitorias de 1 año para cumplir todos los requisitos. Quienes no sean autorizadas por el Poder Ejecutivo, entonces serán objetos de sanciones. Claramente lo establece la ley, por eso es que se ha insistido en señalar que es regresiva, es decir, quita derechos que ya habían sido alcanzados en el marco de la Constitución, de organizaciones que tenemos nuestros estatutos debidamente registrados en el registro subalterno, y con la publicación de esta ley en Gaceta Oficial, simplemente quedamos sin poder funcionar hasta tanto no sea autorizado su funcionamiento por el Ejecutivo Nacional. Desconocemos los pasos subsiguientes. Ha sucedido algo tan paradójico en el camino legislativo de este proyecto, en el que primero no se encontraba en la agenda legislativa ordinaria. Sorpresivamente es presentada por un diputado. A la semana siguiente es aprobada en primera discusión, pero todavía su proyecto de ley oficialmente no se conoce. Hemos tenido acceso por otros caminos, la hemos publicado en la página web de Control Ciudadano, pueden conocer este proyecto de ley, pero debe decirse, no es oficial, pues ningún órgano del Estado ha publicitado su contenido precisamente para que se desconozca, para que la sociedad civil no tenga capacidad de adversarla, de señalarla. La última información que se conoce es que podría ser llevada a consulta pública. Esto suena muy amplio, muy democrático, muy generoso, pero hemos visto cómo en otros procesos de consulta pública no ha sido ni con la antelación debida ni con la participación de la sociedad civil. Es llevada la ley a una suerte de asambleas cerradas en las cuales no se publicita cuándo llegarán los diputados a presentar la discusión de la ley, sino que sorpresivamente en espacios muy gubernamentales, bajo el concepto del pueblo, es presentado un contenido de ley en una asamblea en el que todos ya están orientados y adoctrinados para señalar que están de acuerdo. Es decir, una forma muy perversa de presentar una consulta que en realidad va a ser pérfida, mentirosa, para luego pasar a una segunda discusión que permitirá en definitiva la aprobación de la ley. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, señaló y le pidió al gobierno establecer un amplio proceso consultivo de la ley. Y el amplio proceso consultivo de la ley significa una amplia convocatoria a las organizaciones de derechos humanos, permitírseles su ingreso a la sala de la Asamblea Nacional para discutir en un periodo determinado de tiempo todos los problemas de inconstitucionalidad, de violación de pactos internacionales y de ilícitos que contiene esta ley, que repetimos y acuñamos el concepto dado por Marta Baliña, la jefa de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos para Venezuela, significaría un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico en el país. Por ejemplo, lo que ocurre con la manejan, entiendo que también estaría bajo escrutinio y digamos, accesible a las autoridades. Yo le pediría un comentario sobre el impacto que esto puede tener. Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, entiendo, elabora informes con datos justamente de la institución castrense. ¿Qué impacto puede tener esto en la práctica? La escuchamos. Bueno, el impacto es el de criminalizar aún más. No podemos olvidar en este contexto en el que se pretende aprobar la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONGs, que tenemos defensores de derechos humanos detenidos. Javier Tarazona se encuentra detenido por ejercer su derecho de asociación, de participación, de Contraloría Ciudadana sobre el desarrollo de las políticas públicas del sector precisamente de las Fuerzas Armadas en la frontera venezolana. Se le ha acusado de delitos como traición a la patria,
etcétera, etcétera. Aquí, en el marco de esta ley, sin duda se desataría una persecución sobre las ONGs que molestan, las ONGs que han sido definidas como las piedras en el zapato. Respecto a la lista que ha sido señalada por el diputado Diosdado Cabello, de 62 ONGs que estarían ya listas para ser inhabilitadas, solemos decir en el Movimiento de Derechos Humanos que las 62 organizaciones somos todos. Es decir, meterse e inhabilitar a una ONG significa meterse con todos, porque el efecto cascada que este tipo de situaciones genera es el de producir miedo, el de criminalizar y asusar a uno para que todos los demás se vean representados en lo que les podría pasar. Ya la situación sin la ley es bastante precaria en el funcionamiento de las organizaciones. Muchas organizaciones tenemos más de 5 años intentando presentar ante los registros correspondientes cambios de directiva, algunos otros intentando protocolizar nuevas organizaciones y simplemente es imposible. No lo permiten los registros por orden expresa de Miraflores. Así ha sido manifestado una y otra vez en diferentes registros de Venezuela, de manera que la situación que se avisora, los escenarios que se prevén una vez aprobada la ley, es que existirán todo tipo de obstáculos para que en definitiva se autorice, se regularice, como indica la ley, el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Y mientras tanto decidamos permanecer activos realizando nuestro trabajo, podremos ser objeto de sanciones, cuando no incluso de otro tipo de situaciones en las cuales se nos califique como traidores a la patria. No podemos perder, María Alejandra, de vista que la exposición de motivos tiene un alto contenido ideologizado, es decir, todas aquellas organizaciones que puedan recibir financiamiento de lo que es definido como el imperio son antipatria, es decir, han sido calificadas incluso de trabajar para los órganos de inteligencia extranjero. Es un proyecto de ley bastante pérfido, bastante peligroso, que va a colocar en jaque, yo diría en jaque mate, el funcionamiento real de muchas organizaciones en Venezuela. En la práctica hemos escuchado, se estatizan las organizaciones no gubernamentales. ¿Esto es cierto? Sí, es que al permitírsele por la fórmula que prevé la ley es la de establecer permiso, llamémoslo así, para que todas aquellas personas que quieran ingresar a la organización ingresen. Es decir, es una fórmula mediante la cual miembros de consejos comunales muy gubernamentales, imaginemos una organización como Control Ciudadano, donde por la naturaleza del objetivo al que se dedica, efectivos de la Fuerza Armada Nacional decidan ingresar a la organización, pero no cualquier efectivo, sino funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Se establezca una discusión sobre algún tema y comiencen las amenazas, comience la toma de la organización por métodos tumultuarios o incluso por métodos sigilosos que comiencen por la vía de los patriotas cooperantes, a señalar acusaciones infundadas. En menos de 24 horas, los directivos de la organización podrían estar privados de libertad. Serían objetos de allanamiento y todo tipo de situaciones que puedan ser definidas como contrarias a la ley por un patriota cooperante. Es decir, la vigilancia que se hace o la denuncia que se hace sobre la existencia de la milicia, por ejemplo, que es un cuerpo armado al margen de la Constitución, podría ser vista como una amenaza a la institucionalidad del Estado. Las críticas que se hacen al discurso político partidista de mandos militares podría ser señalado como un elemento desestabilizador en contra de una institución.
los elementos de violaciones a derechos humanos de los cuales tenga conocimiento la organización se perpetran en cárceles militares o en centros clandestinos o no clandestinos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, se podría interpretar como tráfico de información o conocimiento de información clasificada. El señalar que los accidentes aéreos ocurren por el debido mantenimiento de las aeronaves y por problemas de operatividad, pues no se están realizando las inversiones requeridas para la garantía de los oficiales al mando de estas aeronaves. Podría señalarse como revelación de información clasificada. Es decir, esto queda en manos de una muy peligrosa y arbitraria interpretación por parte del poder que por cualquier vía y muy rápidamente podría no solamente detener a las personas, sino acusarlas de muy graves delitos, delitos políticos que ya quedan de alguna manera dibujadas en el modo en el que queda redactado la exposición de motivos de la ley, en la cual todo tipo de denuncia prácticamente es asimilarse como beneficio o en beneficio del imperio. Sí, sin ir más lejos, esta supuesta, poner en duda la supuesta incursión aérea de Estados Unidos en los últimos 30 días también caería en esos supuestos, ¿o no? ¿Qué puede decir? Bueno, es que el problema, María Alejandra, es que aquí el modo en el que está redactada la ley da todo tipo de posibilidades de interpretación. Es decir, el poder puede interpretar que estamos realizando y constituye una actividad política expresamente prohibida por la ley. El artículo 15 habla de prohibiciones. Y entre las prohibiciones es realizar actividades políticas. Entonces, si nosotros condenamos la irresponsabilidad del gobierno chino de soltar globos para que ingresen en espacios aéreos extranjeros, y esto es visto como una crítica, un aliado estratégico militar de la Fuerza Armada Nacional, pues bueno, podría ser considerado como una actividad política. Si nosotros señalamos que este globo debió haber sido derribado de acuerdo a la ley correspondiente que garantiza la soberanía del espacio aéreo y autoriza inutilizar no solamente aeronaves, sino cualquier objeto que ingrese al espacio aéreo, bueno, esto podría ser visto como una actividad impropia, o podría ser visto como otro tipo de actividad prohibida por la ley, el promover actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República. Y bajo estos conceptos tan abiertos, tan indefinidos, pues va a quedar al arbitrio del funcionario de turno el proscribir para siempre la organización gubernamental, ordenar la detención de sus integrantes o de su directiva y acusársele de toda una gama de delitos políticos, tal como se ha visto han sido acusados compañeros que actualmente se encuentran privados de libertad, como Javier Tarazona. Procesa Miguel, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Presidente de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa de la Fuerza Armada Nacional, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, tiene que ver con el alcance de esta ley anti-ONG, como la han denominado en Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso más. Muchas gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta ley anti-ONG, así la han denominado en Venezuela, el impacto que puede tener la aprobación de este instrumento legal presentado por el oficialismo. Nos acompaña Rafael Uzcategui, que a partir de esta hora, coordinador general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Le agradezco, como siempre, recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias, como siempre, por la invitación y muy contento de charlar con tu audiencia. Con mucho interés de conocer de su opinión y análisis acerca del impacto que tendría la aprobación de esta iniciativa, este instrumento legal, por denominarlo de alguna manera, eso en primer lugar, y digamos cómo han procesado el señalamiento directo a PROVEA y a otras ONG que estarían en una lista inicial para, ser, no sé si legalizadas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, lo primero que quisiera comentar es que esto forma parte de un ataque generalizado que se está dando actualmente contra la sociedad democrática, porque esto no lo podemos ver de manera aislada de la persecución y la judicialización que existe ahora contra algunos periodistas en el país, la persecución y también detención de algunos líderes sociales y sindicalistas que han venido acompañando la protesta social en Venezuela, y además las diferentes amenazas que existen y ausencia de garantías para el ejercicio. Así que esto no es un hecho aislado que solamente estaría afectando a las organizaciones de derechos humanos o a las ONG, sino que forma parte entonces de un ataque contra el conjunto de la sociedad democrática. En segundo lugar, esto significa para nosotros la demolición del derecho de libertad de asociación en Venezuela. Y esto no va exclusivamente a afectar organizaciones como PROVEA, como COFAVI, como el Foro Penal, sino que especialmente las personas que van a verse afectadas por esta situación son los beneficiarios de la acción de las organizaciones no gubernamentales, a los cuales sus derechos no han sido satisfechos por las autoridades estatales. Así que esa red de comedores comunitarios que ha montado Cáritas en Venezuela, esas escuelas que con mucha valentía sigue teniendo fe y alegría en todo el país, o la red de radioemisoras que tienen en frontera, o el banco de medicamentos gratuitos que tienen organizaciones como Convite, Acción Solidaria, esos son los que lamentablemente terminarían por desaparecer si este tipo de normativas, si esta propuesta de ley finalmente es aprobada.
Aquí creemos que se está siguiendo el modelo nicaragüense de intentar, mediante un supuesto argumento legal, suprimir, colocar al margen de la legalidad a una serie de organizaciones que hemos venido no solamente denunciando la situación de violación a los derechos humanos, tanto dentro como fuera del país, sino también acompañando a las personas que han sido víctimas de estas diferentes situaciones. Han sido señaladas en el debate parlamentario alrededor de que existe una supuesta lista de 60 organizaciones y Provea, la organización de la que formo parte, fue una de las nombradas en ese señalamiento, ¿no? Nosotros hemos, por supuesto, reforzado las articulaciones a nivel nacional, sociales, para aumentar el costo político de esta iniciativa, para hacer las alertas, para hacer la denuncia. Hemos realizado una serie de reuniones con entes, con instituciones, con el cuerpo diplomático presente en nuestro país para alertarles sobre lo que significaría esta situación. Y además también estamos preparando un mensaje muy contundente que estamos enviando a la comunidad regional. Es decir, en el caso de Colombia, por ejemplo, la aprobación de esta ley significaría el aumento drástico y dramático de las solicitudes de asilo y refugio por parte de las personas que tendríamos que salir del país si nuestra organización fue legalizada, porque en el caso nicaragüense fue muy evidente que no solamente quitarle la personalidad jurídica es la única medida, sino que se le confisca sus bienes y los miembros de las organizaciones serían perseguidos y detenidos. Así que lamentablemente seguiríamos el camino de Nicaragua y es por eso que estamos alertando. En este momento, en el caso del presidente Petro y las autoridades colombianas que tienen incidencia dentro del Palacio de Miraflores, pudieran prevenir esta situación de tener que afrontar un aumento dramático de las solicitudes de asilo y refugio, porque eso significaría responsabilidades para el Estado colombiano que seguramente está muy comprometido ahorita su presupuesto y su acción política por todas las decisiones a favor precisamente del pueblo colombiano. Ahora, tengo que preguntarle a Rafael Uzcategui, porque nos llamó la atención, bueno, dos cosas. Primero, ¿qué le dijo el cuerpo diplomático en qué les dijeron? ¿Qué reacción tuvieron las autoridades acreditadas en nuestro país? Sí, en primer lugar, hay mucha preocupación porque entienden el triste precedente de Nicaragua. Hay comentarios como que por esto es un ataque indirecto al espacio de diálogo que intenta mantenerse en México, ¿no? Que esto también se da en un contexto previo a un proceso electoral y que seguramente aumentaría las tensiones dentro del país, pero existe mucha preocupación y compromiso por parte del cuerpo diplomático en Venezuela por evitar que este tipo de normativa prospere, y algunos de ellos pues se han comprometido pues a intentar hacer la incidencia necesaria para expresar sus preocupaciones a las autoridades venezolanas. Pero existe de hecho hemos tenido mucha apertura incluso con países con los que usualmente no tenemos casi relación, pues nos han dado las reuniones, hemos tenido un diálogo franco y ahí han expresado todas sus inquietudes y preocupaciones por esta situación. Incluyendo el gobierno colombiano. Sí, con las autoridades del gobierno colombiano también tenemos una cita prevista. Todavía no nos hemos reunido directamente con ellas, pero te puedo decir que en los próximos días va a salir una carta abierta de las organizaciones de derechos humanos dirigida al presidente Petro. Le pregunto a nuestro invitado sobre estas declaraciones del vicepresidente del PSUV. Nos llamaron por eso la atención, no solo por los señalamientos directos a distintas organizaciones, incluyendo Provea. Él acusa a estas ONG supuestamente de tener fines políticos. Sin embargo, no mencionó en esa declaración el trabajo que hizo Provea a favor de los alzados el 4 de febrero o 27 de noviembre. No sé si él mismo estaba en esa lista. Sé que algunos de los que fueron parte del equipo de Nicolás Maduro sí. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Sí, bueno, Provea en nuestro caso tenemos 34 años de trayectoria y no solamente visitamos a Hugo Chávez en prisión, en Yar, en el año 1994 para constatar su integridad y su situación de privación de libertad, cosas que lamentablemente no podemos hacer hoy en nuestro país, poder visitar a los presos políticos y ver en qué condiciones están privados de libertad, sino que también asistimos jurídicamente de manera gratuita, como hacemos con todas las personas que van a nuestra oficina, a Nicolás Maduro cuando era
Así que Provea tiene una duda de condenar todas las interrupciones del hilo constitucional en nuestro país, no solamente en el año 92, sino también en el año 2002, y también a partir del año 2016, cuando consideramos que en Venezuela también había ocurrido las mismas circunstancias. Así que tenemos principios, tenemos una historia, y yo creo que precisamente esa legitimidad por el que hemos documentado la situación, denunciado las diferentes violaciones de derechos humanos que han alertado a las instancias internacionales, que han activado los diferentes mecanismos y especialmente esta investigación que está realizando la Corte Penal Internacional sobre Venezuela es precisamente lo que se quiere castigar. Es decir, aquí hay una cantidad importante de venezolanos y venezolanas movilizados en este momento por sus derechos sociales y somos las organizaciones las que los acompañamos, las que los asesoramos, son los periodistas los que reflejan esa información, son los líderes sociales y gremiales los que los acompañan en sus diferentes demandas y es precisamente a este sector, a lo que nosotros llamamos el espacio cívico, es al que se quiere neutralizar para evitar que se siga denunciando y alertando sobre la situación, pero también acompañando a la población venezolana que tanto lo necesita en este momento. A propósito de lo que dice, esta persecución en ciernes contra las ONG podría alimentar el expediente de Venezuela en la Corte Penal Internacional, le pregunto, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿cómo ve usted el avance de la participación de las víctimas en este proceso que está abierto y cierra en el mes de marzo? Lo escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, no es necesario hacer una interpretación jurídica de la ley, solo basta citar las palabras que ocurrieron en el debate cuando se aprobó de manera expresa, violando la normativa al respecto en la primera discusión de esta propuesta de ley en la Asamblea Nacional. Solamente hay que citar esas palabras para ver el carácter persecutorio, el carácter punitivo de esta propuesta de ley. Allí se anunció expresamente la intención de legalizar organizaciones de derechos humanos violando cualquier principio, cualquier noción sobre el debido proceso en nuestro país. Así que creo que esto es suficiente para demostrarle a la comunidad internacional, especialmente a los organismos defensores de derechos humanos, las intenciones, la intencionalidad que tiene esta propuesta de ley y efectivamente sí alimenta el expediente, sí genera nuevos insumos, nuevos elementos para demostrar la persecución, que es uno de los delitos de lesa humanidad previstos en el Estatuto de Roma. Así que, bueno, aquí yo creo que se está intentando jugar en diferentes escenarios por parte de las autoridades venezolanas, generar escenarios de conflicto en la medida que nos vamos acercando y pone la articulación de la sociedad democrática. En segundo lugar, sí, en este momento está corriendo el mes de febrero y tenemos hasta principios de marzo para poder enviar información pedida por la Corte Penal Internacional, suministrada por las víctimas. En este momento, pues por supuesto, hay muchas expectativas y muchas organizaciones de víctimas y muchos familiares han venido llenando los diferentes procedimientos por los mecanismos previstos por la Corte Penal Internacional para suministrar esta información. Así que hay mucha expectativa de las víctimas por ser escuchadas, tanto por el fiscal como por su equipo de trabajo. Y por supuesto, en todos los mensajes que se están enviando a la Corte Penal Internacional, se está reforzando la idea que la investigación tiene que mantenerse, tiene que continuar, que en Venezuela no hay garantías creíbles para procesos judiciales contra violadores de derechos humanos. Recientemente se publicó un informe del mes de diciembre donde, y lo comentamos con otros defensores de derechos humanos, advertían sobre, entre otros elementos, el desconocimiento de algunas víctimas que hasta esa fecha habían llenado el formulario o se habían atrevido a participar en esta parte del proceso. ¿Qué puede comentarnos sobre este en un punto específico? Si han podido subsanar este tema para facilitar la participación en la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional. Lo escuchamos. Sí, lamentablemente la hegemonía comunicacional ha limitado mucho la información veraz, la información que debería ser de acceso público por parte de toda la ciudadanía acerca de la evolución de este proceso. Así que nosotros, bueno, pues estamos en una situación de emergencia precisamente. Quizás, María Alejandra, uno de los objetivos de esta propuesta de ley en este momento es precisamente desviar nuestros esfuerzos, ¿verdad? En que las víctimas puedan suministrar información y que los diferentes ciudadanos en el país sean informados sobre la evolución de este proceso. Entonces, hemos estado muy atentos a tener que distribuir nuestros limitados esfuerzos para no caer en ese error de
dedicar todo nuestro esfuerzo y todo nuestro tiempo apoyando para las víctimas en este momento, porque no es fortuito que sea precisamente en este instante que esta propuesta de ley sea avanzada. Pero entonces estamos haciendo mucho esfuerzo con todas las limitaciones y siempre vamos a agradecer a RCR, que es una ventana para todas nuestras opiniones, para todas nuestras informaciones, pero lamentablemente no es la misma situación con todos los medios de comunicación en el país. Así que, bueno, seguimos haciendo esfuerzos, toda la red de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela para informarle a todas las personas que han sido afectadas sus derechos humanos sobre estas posibilidades. Sin embargo, el cierre de este mecanismo, porque esta información se puede enviar hasta comienzos de enero, no significa que no hay otros canales para el suministro de información a las víctimas, así que progresivamente vamos a ir incorporando a todas las personas que, pues que estén conociendo acerca del proceso de investigación de manera tardía. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a un tema que ponía sobre la mesa Rocío San Miguel. Ella advertía, según el documento al que tuvieron acceso de manera extraoficial, que si se aprueba la ley como está, tal y como está planteada, todas las ONG quedarían ilegalizadas, hasta tanto renovaran, digamos, sus documentos. No sé si esto es así, pero quisiera el comentario de nuestro invitado al respecto por el impacto que esto puede tener. Pienso ahora mismo en el tema humanitario, por ejemplo, en la distribución de ayuda para los sectores menos favorecidos en nuestro país. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty woman, na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty woman. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto, el alcance de este proyecto de ley anti-ONG, así la han denominado en Venezuela, que discute la Asamblea Nacional bajo control oficialista. Nos acompaña Rafael Uzcategui, quien es coordinador de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Yo le dejaba una inquietud sobre el impacto inmediato en caso de que esto, digamos, se apruebe en segunda discusión. De hecho, la UCAP, hace algunos días lo comentábamos, publicó un documento, un comunicado en el que advertía sobre el trabajo en materia de derechos humanos, la asesoría, el acompañamiento de víctimas a violaciones de derechos humanos en nuestro país, pero también el trabajo que se realiza en materia de distribución para, digamos, hacer frente a problemas de la niñez, adolescencia, salud, educación, desarrollo comunitario, en fin. Nos decía Rocío San Miguel que si se aprueba el documento tal y como está planteado, todas las ONG quedarían ilegalizadas y tendrían que someterse a un proceso de registro. ¿Qué impacto tendría? Primero saber si esto es así, si es la información que ustedes manejan, y qué impacto tendría sobre todo en materia humanitaria. Lo escuchamos.
Sí, en ese documento que, como tú bien indicas, pudimos obtener de manera extraoficial, porque hasta este momento que estamos conversando no ha sido publicado oficialmente ni en la página web de la Asamblea Nacional ni de ningún otro ente público. Allí aparecen varios términos ambiguos en materia jurídica, ¿no? Además, términos que serían de alarma para cualquier estudiante de primer semestre en Derecho, como por ejemplo se declara la inexistencia de organizaciones, de las organizaciones mientras no cumplan toda la serie de requisitos que estaban previstos en esa normativa. Y efectivamente eso lo que dice es que a partir de la aprobación de la ley, ¿verdad?, esta ley se haría retroactiva, con lo cual, por supuesto, viola pues un principio jurídico, que es que ninguna ley, digamos, puede hacer abordaje de situaciones ocurridas en el pasado. Así que todas las organizaciones, a partir de la aprobación de la ley, independientemente de los años de funcionamiento que tengamos en Venezuela, oficialmente estamos declaradas como inexistentes, ¿no? Eso puede ser debate en la Academia Mundial en materia jurídica. Pero en segundo lugar también hay una serie de requisitos que no solamente son excesivos y abusivos, sino que son de muy difícil cumplimiento en nuestro país, ¿no? No sé si es de conocimiento público que desde hace varios años los registros y notarías en Venezuela no quieren procesar legalmente ningún documento que tenga que sea proveniente de las organizaciones sociales y las organizaciones de derechos humanos, y esto lo hemos denunciado ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas y otros entes. Por ejemplo, todas las asambleas de funcionamiento de las organizaciones de los últimos años no han podido ser legalizadas, y esa ha sido pues, una de las cosas que nos ha tocado en Provea. Entonces, ya existe estructuralmente en el país situaciones que hacen de muy difícil cumplimiento toda la serie de requisitos que allí se incluyen, y que además algunos de ellos, por ejemplo, exigen toda la información relativa a las personas que trabajan o que se vinculan con una organización social, y por supuesto en un contexto no democrático, ¿verdad?, en un contexto de persecución por esta labor de denuncia sobre las ejecuciones extrajudiciales, en un momento de investigación por delitos contra la humanidad en Venezuela. Por supuesto, hay muchas personas que prefieren no ser expuestas en su vinculación, en su trabajo dentro de una organización de derechos humanos. Así que esos son situaciones de mucha sensibilidad y que por supuesto están generando toda la resistencia de nuestra parte. No es que las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos no queremos tener ningún control, porque ya hemos venido siendo supervisadas por las autoridades en todos los años de nuestra existencia. Tenemos un registro como asociación sin fines de lucro, pagamos impuestos, ¿verdad? Nuestros empleados están cotizando la seguridad social, somos objeto de las diferentes auditorías que estos controles que están siendo anunciados por esta nueva normativa son abusivos, ¿verdad? No tienen ninguna justificación legal. Y en tercer lugar, pues ha sido evidente, ha sido expresado suficientemente la intencionalidad de esta ley. Así que esto no es un problema de interpretación, fue debidamente expuesto, sin ningún tipo de tapujo, de colocar organizaciones incómodas que denuncian al margen de la ley. Rafael Uzcategui, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinador general de Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Jesús Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.